Hola, ¿qué tal? ¿Escuchan todos? ¿Bien? ¿Se escucha? ¿Sí? No se olviden de tener a mano el código, que sobre todo para esta clase va a resultar más que importante tenerlo a mano, porque ya de por sí es un tema complicado y ni qué hablar si no tenemos a mano el código. Vamos a esperar unos minutitos, así empezamos este conversatorio con Mercedes y para abordar este tema de los pactos sobre herencia futura. Ujú. Vamos a esperar a las 6 en punto. Así se van sumando todos. Ya en un momentito vamos a ir arrancando. Vamos a esperar que se hagan las 6 en punto para sumarnos, que se vayan sumando y sumarnos todos a conversar esto de los pactos, esta clase abierta de los pactos sobre herencia futura. ¿Se oye bien? ¿Por acá también se oye bien? ¿Sí? Yo te escucho bárbaro, Mariana. Sí, 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 yo también, perfecto. Bueno, nosotros no nos escuchamos. Al Tenemos que menos. ver que nos diga el otro, el resto de la gente, del otro lado, que nos digan si se escucha o no se escucha. ¿Sí? Óptimo, bueno, ahí estamos viendo. Bueno, muy bien. Ahí ya vamos encontrando los sí de que se escucha bien. Qué bueno. Bueno, como ya habíamos dicho en la clase abierta pasada, vamos a ser muy concretas, debido a que ustedes saben que tenemos un límite que es de 50 minutos o una hora como máximo, pero bueno, como para no llegar tan al borde, o sea que vamos a ir bien concreto a lo que tenemos que arrancar. Bueno, son las 6 en punto, ¿no? Por lo que veo, Sí, sí, Mechi, sí, tengo vos, seis, sí, ¿sí? 6 de la tarde, sí, sí. 6 de la tarde. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, como sabían, habíamos planteado como clase abierta del día de hoy de la Cátedra de Sucesiones, eh, conversar sobre el tema de los pactos sobre herencia futura, ¿no? Básicamente la idea, por supuesto, es hablar de los pactos sobre herencia futura. Los más problemáticos son los excepcionalmente permitidos, ¿no? Les pido, les reitero, para los que se sumaron más tarde, es importante tener código a mano para poder ir siguiendo los artículos, para que les resulte más sencillo poder entender estos pactos. Bueno, vamos a comenzar entonces diciendo que, fiel a lo que era la tradición del Código de Vélez, el artículo 1010 vuelve a plantear otra vez que la herencia futura no puede ser objeto de contratos, ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios futuros. Fíjate que la primera cuestión que tenemos que poner de relieve es que esta prohibición de realizar un contrato cuyo objeto tenga una herencia futura, no la vas a encontrar dentro digamos, de las normas del derecho sucesorio, sino que en realidad las vas a encontrar dentro del objeto de los contratos. Es decir, que es allí donde el código plantea y regula
la prohibición de realizar pactos sobre herencia futura. Esto es la regla. Ustedes van a ver, si leen la primera parte del artículo 1010, ustedes van a ver que la regla es más que clara. Esta regla a su vez se ve reforzada por otras normas, por ejemplo, por el artículo 2286, cuando ustedes van y revisan las normas relativas a la aceptación y renuncia a la herencia, ustedes allí van a ver que claramente la norma dice que las herencias futuras no pueden ser ni aceptadas ni pueden ser renunciadas. Lo mismo, tal como había ocurrido en la clase anterior que habíamos dado y que habíamos planteado, que la legítima, sobre todo, si nosotros vamos a hablar de algún derecho hereditario, también ustedes van a poder advertir que es irrenunciable. Es decir, son todos pactos que cuando la persona está viva no cabe la posibilidad de poder renunciarlos de manera anticipada. Esto es por regla, ¿no? Esto es la primera parte del artículo 1010 y por regla plantea esta cuestión. ¿Qué pasa si igualmente se avanza en estos pactos sobre herencia futura? Claramente el Código plantea una sanción de nulidad absoluta, es decir, son pactos que no van a ser válidos el día de mañana. Y esa nulidad absoluta tiene una doble cara o un doble aspecto. Por un lado, es una nulidad absoluta porque surge con claridad, con meridiana claridad, en la primera parte del artículo 1010, sobre la prohibición de realizar este tipo de pactos. Y si ustedes van al artículo 279 del Código Civil y Comercial, donde nos está refiriendo a la nulidad de los actos jurídicos, ustedes allí van a encontrar que entonces la sanción de la realización de este tipo de pactos va a ser nula, de nulidad absoluta. Pero además le agregamos otra situación u otro inconveniente más, y es que si participan herederos forzosos, le sumamos además la vulneración del orden público. Entonces, por tanto, allí también la nulidad absoluta va a surgir de los artículos 386 y 387 del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjate cómo estamos viendo un tema muy de derecho sucesorio y cómo este movimiento del código que hace que nosotros tengamos que ir al objeto de los contratos y a su vez no solamente al objeto de los contratos, sino que además nos vamos a los actos jurídicos en general y cómo estas normas se van integrando. Ahora, ¿qué pasa si un heredero, por ejemplo, renuncia a la herencia de manera anticipada, es decir, en vida? Se ponen de acuerdo entre los hermanos y dicen, bueno, yo te doy tal cosa, y entonces vos renunciás de manera anticipada a la herencia de papá que aún está vivo. Bueno, en ese caso, cuando el padre fallezca, directamente ese pacto no es válido y este heredero que renunció de manera anticipada puede presentarse y aceptar con tranquilidad la herencia sin ninguna dificultad. Ustedes dirán, y bueno, ¿por qué esto así? Y bueno, hay muchas normas que son de orden público y que y con las cuales nos pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las normas o de las cláusulas que uno suscribe dentro del marco, por ejemplo, del derecho del consumidor. Uno va a un banco, celebra un contrato, firma toda una cantidad de cosas que no alcanza ni a leerlas de la enorme cantidad que hay, y sin embargo, el día de mañana uno puede ir a cuestionarlas, y precisamente las puede cuestionar porque está en juego allí ni más ni menos que el orden público. Por tanto, entonces, bueno, digamos, hay allí condiciones de existencia, ¿no? Que de alguna manera plantean este tipo de contratos. Es decir, ¿cuándo nos encontramos ante este tipo de contratos? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como vos bien anticipaste, es un tema contractual, ¿no? Así que estamos siempre pensando en que se trata de actos jurídicos bilaterales o multilaterales, en su caso, por supuesto, entre vivos, que van a tener por objeto ya sea el todo, parte o un bien determinado de lo que llamamos una sucesión no abierta. Y ahí nos aparece de alguna manera la primera condición de existencia fundamental de estos pactos, que tiene que ver con que se trate de una sucesión no abierta. Y atención acá porque siempre tenemos que
tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de apertura de la sucesión, ¿no? Es decir, siempre, o sea, o nunca está de más distanciarnos de ese momento procesal de apertura del proceso sucesorio, que muchas veces se cae en el error de creer que la apertura es la apertura del proceso, sino que nos estamos refiriendo a ese concepto de derecho de fondo, que de hecho lo encontramos en el primer artículo del libro quinto dedicado a nuestra materia, ¿no? Cuando nos dice que la apertura de la sucesión justamente se da ante la muerte real o presunta de la persona, ¿no? Esa es la que causa la sucesión y, por supuesto, la transmisión posterior consecuente de la herencia a las personas llamadas por ley o por testamento. Entonces, considerando que la apertura de la sucesión, dijimos, es un momento de fondo, es el momento en que la sucesión se abre en el sentido en que ésta se defiere o transmite y que coincide con la muerte, obviamente que va a haber pacto sobre herencia futura cuando el pacto se celebre en relación a una herencia, por supuesto, cuya persona no se encuentra aún fallecida o, lo que es lo mismo decir, no se encuentra abierta esa sucesión. En segundo lugar, el tema del objeto de estos pactos, es decir, más o menos adelantábamos cuando decías por ahí un concepto. El objeto de este contrato debe importar parte de esa herencia futura, ya sea el todo, una parte alícuota o un bien determinado de esa sucesión no abierta. ¿Estamos? Y por último, lo que hace a los sujetos, dicho contrato debe ser realizado siempre atendiendo a un derecho hereditario eventual. ¿Estamos? Entonces, la persona que participa en ese contrato lo debe hacer como futura heredera o como futura causante, en su caso, pero siempre teniendo o atendiendo a ese futuro derecho hereditario. Sí, yo diría que esa es casi la característica más importante que claro. digamos, sí, que actúe como futuro heredero o como futuro causante es casi una una de las cuestiones más determinantes para poder determinar si nos encontramos o no ante un pacto sobre herencia futura, ¿no? Uh-huh. Bueno, como vos adelantabas, el mismo artículo 1010 que nos plantea la regla, es decir, la prohibición, esa prohibición no es absoluta porque el mismo artículo 1010 termina diciendo que hay excepciones que se encuentran en el mismo artículo y en otra parte del articulado del Código Civil y Comercial. Yo, si te parece, voy a mencionar todos los pactos identificando los artículos y después vamos por ahí profundizando un poquito como para que quede ordenado me parece tema. bien. En primer lugar, podemos mencionar el artículo 2385, es decir, como un primer pacto que refiere a la mejora en el acto de la donación. En segundo lugar, la figura de la partición-donación por ascendiente, regulada estrictamente esta figura de la partición vía donación en los artículos 24, 15 y siguientes, como un segundo pacto que encontramos. Un tercer pacto lo encontramos en la misma figura de la partición-donación, pero cuando habla de la mejora que se puede realizar dentro de la partición por ascendiente vía donación, que sería el 2414 porque refiere en general a la partición por ascendiente y después la vamos a analizar. Después tenemos el 2461, que ahí, atención, porque encontramos dos pactos. Una primera parte del artículo que refiere a la transmisión de bienes a legitimarios con reserva de usufructo, uso, habitación o con la contraprestación de una renta vitalicia, dice el artículo. Primera parte, encontramos uno de los pactos permitidos y en la última parte del 2461 también tenemos el llamado consentimiento en esa enajenación, ¿no? De esa primera parte. Y al cual denominamos pacto de renuncia a acciones sucesorias futuras y encuadra dentro de lo que es otro pacto sobre herencia futura permitido. Y por último encontramos el mismo artículo 1010 en su última parte que refiere al llamado pacto de familia, es decir, esos pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, dice el artículo. Si querés, comienzo con el 2385, Mariana. Sí, lo único que me gustaría aclarar antes de comenzar es que cuando nosotros hablamos de excepciones, y esto lo digo para todos, la excepción tiene que encajar puntualmente en la tipificación de la norma que precisamente constituye la excepción. Muchas veces uno le parece que más o menos encaja y no, es restrictiva la norma, porque precisamente la regla es la prohibición y por tanto entonces esa excepción tiene que encajar
perfectamente en la situación fáctica para que constituya ese pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido y que entonces no nos quede arrastrado por la nulidad absoluta de estos pactos dado o atendiendo a su objeto, ¿no? Sí, bien Claro, que sí. arranquemos. Bueno, en primer lugar les mencionábamos el 2385. El 2385 refiere a las personas obligadas a colacionar. Si lo tienen a mano, recuerden que los descendientes del causante, nos dice, y el cónyuge supérstite, deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que les fueron donados por el causante. Es decir, planteando la regla de que la donación, en principio, a un heredero forzoso es un adelanto, estamos, y que como regla, y para mantener la igualdad, debe ser colacionada una vez fallecido el causante. Seguidamente lo que dice es que la excepción a esta obligación a colacionar estará dada por la dispensa o cláusula de mejora, que obviamente el futuro causante determine, en el acto de la donación o en el testamento. Es decir, en primer lugar tenemos que tener en cuenta y recordar qué es una mejora, ¿no? La mejora o la dispensa de colación, que son dos maneras de llamarle de alguna manera al mismo fenómeno. Mejorar importa, digamos, darle un plus al heredero forzoso, es decir, darle de más. De ahí el tema de mejorarlo, beneficiarlo. ¿De qué manera? Dispensándolo de colacionar. ¿Cómo se hace esa dispensa o esa mejora? O mejor dicho, ¿cómo se mejora al heredero forzoso? En principio, solamente con la porción disponible, ¿no? Esa porción de libre disponibilidad que tenemos todos y que va a variar de acuerdo a qué tipo de herederos forzosos tengamos, ¿no es cierto? Digo en principio porque por supuesto vamos a dejar de lado la cuestión de la mejora estricta o especial al heredero con discapacidad que avanza sobre la porción disponible, perdón, sobre la porción legítima, pero ante una circunstancia particular que el código prevé. Vamos entonces de vuelta a este tipo de mejora. La regla ¿cuál es? Que debe hacerse obviamente de manera expresa y que debe hacerse por testamento. Ahora, el mismo código establece a ambas reglas excepciones porque plantea también mejoras tácitas, pero lo que ahora nos interesa nos dice que también se puede hacer en el mismo acto de la donación. Si estamos ante una mejora o una dispensa en el acto mismo de la donación, y atención, es importante que esa mejora se lleve a cabo en la donación, estamos ante un nuevo pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. Y hago la aclaración del tema de que sea en el acto de la donación, porque aunque parece algo evidente cuando estamos dando el tema, por ahí cuando se consulta acerca de un ejemplo del pacto sobre herencia futura, aparece esta cuestión de la mejora, y no aclaramos que es la mejora vía donación, porque si la hacemos por un testamento, obviamente un acto unilateral, mortis causa, última voluntad, bajo ningún punto de vista hay un pacto y menos un pacto sobre herencia futura. Entonces, ¿estamos hasta acá con este pacto? Y además también agregar, sí, en realidad no con relación a la mejora, pero sí también para tener en cuenta la importancia de resaltar, un poco lo que habíamos visto, digamos, está bien que este es un tema de colación y no de reducción, pero claramente también resaltar de que cuando uno realiza una donación y nada plantea esa donación, funciona como un adelanto de legítima, de allí la importancia también de que si yo digo algo, lo que puedo decir es que ese valor de lo donado lo imputo a mi porción disponible y entonces, en consecuencia, eso significa que es una mejora y como lo hice, como bien explicaba Mechi, lo hice dentro del marco de un contrato de donación, es una mejora por actos entre vivos y es una mejora excepcionalmente permitida. Entonces, me parece bueno recalcar esto de si nada se dice, funciona como un adelanto de legítima o un adelanto de herencia y lo que la mejora lo pactamos precisamente, como bien explicaba Mechi, para dispensar o perdonar esa colación, lo que hace que lo convierta en una mejora o en un plus que se toma de la porción disponible. Perfecto, y recordar que esa mejora como regla también es expresa, o sea que como dijiste, Exacto. si no decimos nada, no se entiende como No. dispensada la obligación de colacionar. Después encontramos en el 2415 y siguientes la llamada partición donación por ascendiente. Esta figura está regulada dentro de la parte de la partición, y es un tipo de partición especial que no sé si ustedes recuerdan, que es cuando un ascendiente divide su herencia entre sus descendientes, es decir, le fija los lotes respectivos antes de fallecer. Ahora, lo mismo que pasaba en la mejora, acá el código nos habilita a hacer esta partición por ascendiente entre sus descendientes a través del acto de la donación o por testamento.
Por lo tanto, lo mismo que dijimos en el caso anterior, si esa partición, es decir, si ese fijar, dividir los lotes antes de la muerte se hace a través de un testamento, claramente no estamos ante un pacto sobre herencia futura, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos a través del contrato de donación, con esas características de ser un acto bilateral o multilateral, entre vivos, etcétera, estaremos en presencia de un nuevo pacto sobre herencia futura permitido, que serían del tipo al que la doctrina llama de tipo distributivo, porque justamente a través de un contrato se distribuye, se divide, se parten los bienes durante la vida de la persona. En un tercer lugar encontramos el 2414, que también se regula dentro de lo que es la partición por ascendiente, en la parte de disposiciones generales. Recuerden que la partición por ascendiente ustedes tienen una sección de disposiciones generales que se aplican a ambas formas de partir, tanto por donación como por testamento, y después el código dedica expresamente un articulado a una figura y otro articulado a la otra. Si nosotros hacemos la mejora dentro de la partición por ascendiente vía donación, estamos ante un nuevo pacto sobre herencia futura permitido. ¿Estamos? Entonces, recapitulando, la partición por ascendientes vía donación, nunca testamento, es un pacto sobre herencia futura permitido. Si además echamos mano a la posibilidad del 2414, que nos permite mejorar, incorporar esa dispensa de colación dentro de la partición por ascendiente vía donación, vamos a estar en presencia de un nuevo pacto sobre herencia futura, porque en definitiva es otra mejora por actos entre vivos. Por eso constituye un nuevo pacto sobre herencia futura permitido. Los pactos siguen. Y ahora viene, digamos, me queda para hablar del 2461, que es casi como, yo diría que es como el karma, ¿no? El artículo 2461 ya traía una innumerable cantidad de discusiones doctrinarias bajo el régimen de Vélez, y la discusión, la verdad que con la nueva redacción ha sufrido enormes críticas la norma, con lo cual es como que lo que se intentó resolver, yo creo que no se pudo tampoco resolver, y sigue enormemente discutido el tema. Yo les propongo que vayamos a la norma, porque, digamos, si hay una norma que requiere de leer el código mientras uno lo va explicando, es el 2461, porque tiene como una complejidad bastante pesadita. El artículo 2461 plantea lo siguiente. Para empezar, tiene un título, y ese título se llama Transmisión de bienes a legitimarios. Entonces, esto es la primera cuestión que nosotros tenemos que entender, que se trata de un contrato en el cual se está realizando con los legitimarios. Es decir, es un contrato, digamos, acotado a esa situación. Y además acotado a otras situaciones más. Porque fíjense que la norma plantea y dice que si por actos entre vivos, escuchá muy bien lo que van planteando los requisitos, si por actos entre vivos, a título oneroso, esto también presta mucha atención, porque cuando hablamos de título oneroso, y fíjate que si estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con las acciones de colación o las acciones de reducción, como vamos a ver ahora en esta misma norma, lo primero que nosotros siempre explicamos es, bueno, tiene que haber una liberalidad. Entonces, bueno, estamos ante un contrato entre legitimarios, entre vivos, y que además lo plantea como tipificado, que tiene que ser oneroso, donde el causante transmite a algunos de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia. Es decir, que si hay un contrato que sea por actos entre vivos, a título oneroso, donde el causante le entrega a uno de los legitimarios la propiedad con cualquiera de estas tres modalidades, usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, mirá lo que dice la norma, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Es decir que, si yo como madre o mi padre realiza
un acto oneroso, pensemos, mi padre me vende a mí la nuda propiedad de su campo, es decir, que él retiene o se reserva el usufructo. Yo pago, porque es oneroso, yo pago por esa contraprestación. Y dice que de ocurrir esta situación, se presume, sin admitir prueba en contrario, que el acto es gratuito, y no solamente que el acto es gratuito, sino que mi padre ha tenido intención de mejorarme. Intención de mejorarme, ¿qué significa? Como bien Mechi explicaba recién, la mejora, ¿esto qué es? Un plus que saco de la porción disponible y se la doy a uno de mis herederos forzosos, ya sea o por un testamento o por alguno de estos pactos que estamos viendo excepcionalmente permitidos. Y fíjense que continúa la norma diciendo que, sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. Y luego, el tercer párrafo, que ahora lo quiero leer para después ir analizándolo de a poco, el tercer párrafo dice que el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. Y entonces varias preguntas nos hacemos. Pero ¿cómo puede ser que si yo pago por esta nuda propiedad, resulta ser que la ley no solamente lo considera gratuito, sino que además lo considera una mejora? Y entonces yo voy a poner un ejemplo que lo pongo siempre y que quizás es como un ejemplo bastante grandilocuente, pero me parece que es un poco lo que da cuenta o lo que demuestra a dónde va la norma. Imagínense que yo le compro a mi padre 1000 hectáreas, la nuda propiedad de 1000 hectáreas de campo, y pago por eso una suma de $100.000. Mi padre a los 2 años fallece y resulta ser que yo me quedé con las 1000 hectáreas de campo por $100.000. Entonces la pregunta es, ¿cualquier acto oneroso o cualquier acto que tiene una contraprestación de dinero es oneroso? No, claramente que allí uno puede ver con claridad una liberalidad. Ahora, fíjense que el código, de manera, a mi modo de ver, muy correcta, ¿qué es lo que dice? Allí hay una liberalidad, porque este padre, si bien le compró, este hijo, si bien le compró, claramente lo benefició enormemente. Pero, de todas maneras, nosotros lo que vamos a hacer es que debe, fíjense lo que dice la parte, debe deducirse, digamos, del valor de lo donado, lo efectivamente pagado, y luego el excedente ir a la porción disponible. Es decir que, imagínense que fallece mi padre. Cuando fallece mi padre, al extinguirse el usufructo, yo me quedo con las 1000 hectáreas de campo. Vienen mis hermanos y dicen, bueno, ¿y ahora cómo dividimos el campo? No, el campo lo compré yo. Mientras ellos no hayan planteado absolutamente nada dentro de esa escritura, dentro de esa compraventa, ellos van a tener, después esto vamos a ver las acciones con posterioridad, ellos van a tener derecho a reclamar. Pero ¿a reclamar desde qué lugar? Bueno, si no hay ninguna renuncia, como ahora vamos a ver, lo que está diciendo la norma es, bueno, no hay duda que allí hubo una liberalidad. Nosotros lo que sí vamos a respetar es el ánimo que tenía la persona durante su vida de beneficiar a uno de sus hijos. Por eso lo vamos a constituir como una mejora. Pero vamos a tratar el acto como si fuera un acto gratuito, no como si fuera un acto oneroso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, el valor de las 1000 hectáreas no salen $100.000, salen $1.000.000. Entonces, claramente, la norma dice que vamos a descontar los $100.000 efectivamente pagados y, por tanto, la liberalidad va a quedar de $900.000. De esos $900.000 tenemos que tomar lo que sería la porción disponible, la va a retener este hijo que adquirió la nuda propiedad del campo. ¿Por qué? Porque la norma dice con claridad que se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto y la intención de mejorar. Entonces, como lo que plantea la norma es que puede, digamos, o que es tomado como una mejora por actos entre vivos, también va a retener este hijo que adquirió la nuda propiedad
la porción disponible. Por supuesto, estamos en el caso, para hacerlo más sencillo, de que esa porción disponible estaba íntegra. Entonces, ¿qué es lo que va a retener este hijo adquirente? Lo que efectivamente compró, es decir, lo que pagó con esos $100.000, y además lo que equivale de lo que resta de estos $900.000 que quedaba de la liberalidad, el equivalente a la porción disponible. Y el resto, ¿qué es lo que dice? El resto tiene que ser traído a la masa. Esto es lo que plantea la última parte de la norma cuando dice el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. La doctrina que dice, bueno, no puede ser, nunca puede ser el excedente objeto de colación, sino de reducción, porque precisamente hay un artículo expreso que dice que cuando la liberalidad desborda la porción de libre disposición, ya no juega más la colación, sino que juega la acción de reducción de donaciones. Pero bueno, no nos vamos a dedicar a la cantidad de críticas al que ha sido sometido esta norma. Por tanto, entonces, fíjense, volvemos otra vez para atrás. Quiere decir que si por un acto entre vivos que realiza un hijo, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, con el padre, que es a título oneroso, pero que además cumple con cualquiera de estas modalidades que estamos hablando, es decir, la contraprestación de una renta vitalicia o, en su caso, el uso o habitación o la reserva de usufructo, como era en nuestro ejemplo, sin admitir prueba en contrario, se presume que el acto es gratuito y además que la persona tiene intención de mejorar al beneficiario. Pero sigue la norma diciendo, sin embargo, se debe deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. Fíjense que la norma, digamos, desde esta perspectiva es justa, porque si en verdad, claramente, otra vez se ve que voy muy rápido, me siguen poniendo más despacio, bueno, vamos a tratar de ir más despacio. Si ustedes ven que claramente, si lo que se ha pagado por esa nuda propiedad es lo que en verdad corresponde, entonces la liberalidad quizás se la vaya a quedar completa. Pero no cabe, digamos, no cabe ninguna duda de que es absolutamente justo el artículo y este pacto, ¿no? Y a mí me gusta esto también, digamos, un poco repensarlo, y esto en varias oportunidades lo hemos hablado en la cátedra, donde hoy por hoy el código está abierto a tener en cuenta una cantidad de liberalidades que no son donaciones, ¿no? Y este de alguna manera es el caso, ¿no? Vuelvo otra vez sobre el ejemplo, que acá me están pidiendo, sí, porfis, más despacio, así que bueno, voy más despacio con el ejemplo, que es un ejemplo por ahí bastante complejo. Fíjense, los requisitos que necesitamos es que se trate de un acto, por supuesto, entre vivos, estamos hablando, obviamente, es un contrato, que sea oneroso, donde el causante le transmite a uno de los legitimarios un bien, pero tiene que reunir cualquiera de tres modalidades, sea el usufructo, o la renta vitalicia, o el uso y la habitación. Entonces, una vez que está realizado ese contrato, ¿cómo lo va a interpretar la ley una vez que esta persona fallezca? Lo va a interpretar sin admitir prueba en contrario, primero, como que es una liberalidad. ¿Por qué? Porque dice, vamos a considerar, dice la norma, que el acto es gratuito. Y no solamente vamos a considerar que el acto, sino que además lo van a considerar fuera una mejora. Nuestro ejemplo, mi padre me vende la nuda propiedad del campo. Digamos, yo el campo son 1000 hectáreas y yo las pago poca plata. Total, le digo, papá, te lo pago poca plata porque en definitiva, vos te bueno. Entonces yo pago esa propiedad muy poca plata. Dijimos, 1000 hectáreas de campo, $100.000 pagamos por... Fallece mi padre, por tanto, como el usufructo se extingue con la muerte, de 1000 hectáreas de campo por $100.000.
Y allí es donde, no sé, la ley entiende que allá hay una liberalidad. Yo acá, digamos, en cualquier otro ejemplo que ustedes lo puedan ver, esto con meridiana claridad. Entonces, automáticamente, cuando la persona falle, si no hay ninguna de las renuncias que ahora vamos, ¿qué es lo que plantea la ley? La ley plantea y dice lo siguiente, bueno, vamos diciendo, sin embargo, se debe deducir de las sumas que el adquirente demuestre haber, por ejemplo, nosotros dijimos, el valor del campo sale $1.000.000, lo efectivamente pagado por mí y por la nuda propiedad, $1.000, por tanto, $900.000 en realidad. Como la norma lo considera como una mejora, entonces yo voy a dar también, ¿qué cosa? La porción disponible. Y debe traerse a la masa a la acción de colación, como dice la norma, lo que los autores dicen, la acción de reducción. Es decir, es una norma, porque veo ojitos, que ya estaba en el otro código, es decir, una nueva, con una, digamos, si es una norma con una redacción un poco compleja, pero de alguna manera era una norma que ya existía, y era el 3604, ¿no? Este famoso 3604 que seguramente ustedes lo veían en contratos y después nuevamente vamos a ver en sucesión. Y ahora viene entonces la segunda parte. La segunda parte, ¿qué es lo que dice? Que esta imputación a la porción, para que lo consideremos como una mejora, y esta colación, ¿qué colación? Bueno, la palabra que colación, colación que debía de hacer reducción, pero vamos a suponer que es colación, no pueden ser demandadas por los legítimos, lo dice bien, dieron en la enajenación, no que consintieron la enajenación. No es que ustedes le pueden estar pidiendo permiso a sus padres para que donen o no donen. Que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita, acá viene un poco la complicación y la discusión, porque dice, bueno, ¿cómo? No era originariamente onerosa, ahora resulta que es onerosa o gratuita, con alguna de las modalidades indicadas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir la norma es lo siguiente, que si en realidad yo le vendo, vamos, nuevamente, acá me preguntan si el hijo pagó el $1.000.000, es decir, el precio real, ¿cómo se defiende? No va a tener ningún inconveniente y no va a tener ninguna necesidad, porque si pagó el precio real, bueno, entonces no va a tener ninguna dificultad, pero si pagó el precio real, difícilmente ocurra que haya comprado la nuda propiedad por el precio real, en el caso del 2461, que es completamente complejo, no es recomendable ir a ese esquema, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Si esta imputación y esta colación, entonces dice que no va a poder ser demandada por quienes comparecieron en la enajenación. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Volvemos al ejemplo. Yo le compro a mi papá la nuda propiedad. Me adquiero la nuda propiedad, mi papá tiene el usufructo. Fallece, pero digamos, antes de que fallezca mi papá, en la propia escritura, yo llamo a todos mis hermanos y les pido que consientan en esa enajenación. Si ellos consienten en esa enajenación, que es el último párrafo de la norma, entonces, en este caso, lo que está queriendo significar, de alguna manera, es una renuncia a las acciones sucesorias, y he aquí el segundo pacto sobre herencia futura, excepcionalmente permitido, que plantea la norma. Fíjate que el primer pacto lo tenemos en la primera parte, donde estamos hablando de una mejora por actos entre vivos que es inferida por el artículo. No es que hay digamos, una mejora expresa, sino que si yo realizo tal contrato entre un legitimario y el padre, y lo realizo con determinadas modalidades que hemos especificado recién, sin admitir prueba en contrario, se interpreta que el acto es gratuito y además que es una mejora. Es decir, allí tenemos entonces una mejora por actos entre vivos y un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. Y la segunda parte tiene, digamos, el tercer párrafo o la segunda parte del artículo,
tiene entonces un segundo pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido, renunciativo de las acciones. Acordate que dijimos al principio, no podemos renunciar a las acciones sucesorias de manera adelantada, no podemos renunciar de manera adelantada a la herencia, por regla. Pero en este caso, ¿por qué podemos? Bueno, porque como bien explicaba Mechi, la primera parte del 1010, ¿qué es lo que dice? No es posible pactar sobre herencias futuras, salvo aquellas cuestiones puntualmente excepcionadas por la propia ley. Y este es un claro caso. Cuando habla de que no pueden ser onerosas, constituir en la enajenación, sea onerosa o gratuita, bueno, allí muchos autores interpretan que allí hay una contradicción de la última parte con la primera parte, porque la primera parte habla de que es a título oneroso, la segunda parte habla de que es a título gratuito. De todas maneras, bueno, a mí me parece que esto merece, no es para explicarlo acá porque estamos con medio poquito tiempo, pero a mí me parece que puede llegar a tener una interpretación al respecto con la donación con reserva de usufructo, en donde cabría también la posibilidad de incluir un pacto de esta naturaleza renunciativo sin que sea considerado nulo. Por supuesto que es completamente opinable, porque diría que mayoritariamente se interpreta que hay una contradicción entre la última parte y la primera parte. Terminado este 2461, no sé si vos querés agregar algo más, Lo único, Mechi. Mariana, a lo que estabas diciendo por ahí, ya que se trata de una excepción porque es un pacto sobre herencia futura permitido, la cuestión de la mejora tácita, que hoy hicimos hincapié en que como regla debía ser por testamento y expresa, y esta no solamente que no es por testamento, sino es un pacto sobre herencia futura, sino que además se presume esa intención, y es uno de los pocos casos, junto con el legado, en el cual se presume la mejora, que no debe ser expresa. Sí, es una excepción a los pactos, a la mejora, es decir, es como una cadena de excepciones, ¿no? Por eso también la complejidad que de alguna manera tiene este artículo. Sí. Bueno, y por último, bueno, todavía tenemos tiempo, nos queda el artículo 1010, el famoso pacto de familia. Bueno, el artículo 1010, la segunda parte, claramente, o se refiere a los pactos de familia. Diríamos que es un contrato de avanzada, tiene quizás algunas cuestiones, pero a mí me parece que es un contrato muy interesante para poder utilizarlo y una herramienta interesante de planificación sucesoria. Fíjense que nosotras en realidad lo que hemos venido hablando de alguna manera son planteos de herramientas de planificación sucesoria, y que claramente, como estamos dentro del marco de un contrato, no solamente estamos hablando de prevención, estamos hablando de herramientas de planificación sucesoria, sino que fíjense que estamos hablando de la contractualización, en este caso, del derecho sucesorio, lo que no significa que es posible, que podemos tener sucesiones por contrato. Esto no puede ser de ninguna manera porque es absolutamente nulo, pero sí podemos pactar algunas cuestiones como las que hemos venido viendo hoy. El artículo 1010, que plantea en su segunda parte, y que dice que son, como les decía, los pactos de familia han sido básicamente tomados, pero muy mejorados, a mi modo de ver, del derecho italiano, y plantea esta segunda parte, que los pactos relativos a una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo, es decir, básicamente lo que nosotros necesitamos allí es que haya una empresa, ¿no? Una explotación productiva o una participación societaria, pero que empresa. Esto es importante, es decir, no vamos a poder utilizar esta norma para algún caso donde una persona tenga una cantidad de propiedades y quiera dividirlas si todas esas propiedades no constituyen una empresa. El objeto de estos pactos dice que tiene que ser conservar la unidad de gestión empresaria o la prevención o solución de conflictos, es decir, organizar la transmisión de la gestión de la empresa, este es un supuesto, y además prevenir o solucionar conflictos. Ya hablar de prevenir conflictos, ya esto da la pauta de las posibilidades que nos da este artículo para poder ir a este esquema de los pactos de familia.
Y entonces dice que en estos casos pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Y les voy a marcar, lo terminamos de leer a la norma para aquellos que no tengan el código, para después ya hablar con más tranquilidad. Dice que estos pactos son válidos sean o no parte del futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos de los terceros. Quiere decir entonces que nosotros podemos realizar un pacto de, digamos, cuyo objeto sea la continuación de la gestión de la empresa o en su, para prevenir conflictos, en donde lo podemos, digamos, organizar derechos hereditarios futuros o en su defecto también lo podemos utilizar para establecer compensaciones de otros legitimarios. Pensemos nosotros una persona que tiene un sanatorio, y, ¿no? Entonces tiene allí acciones o cuotas sociales en un sanatorio, ¿no? Entonces estamos en una participación societaria. El padre quiere quedarse tranquilo, hay uno de los hijos que trabaja en esa empresa, que es su fuente, además tiene otros hijos, y entonces desea dejar resuelta esta situación. En primer lugar, hay libertad de formas, es decir, que nosotros podríamos hasta realizar este contrato mediante un instrumento privado, certificación de firmas o no, o si queremos mayor seguridad por una escritura pública, una transmisión del bien, no vamos a tener ninguna dificultad. En segundo lugar, la otra cuestión también es que no solamente podemos acordar el futuro causante con uno de sus herederos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les había dado de la clínica, que la transferencia de las acciones luego de la muerte, sino que además también podemos acordar con el resto de los herederos pensar. Es decir, yo puedo decir como padre, bueno, yo a vos te dejo todas las acciones de este sanatorio porque vos trabajas allí, y a ustedes les voy a dar propiedad y a mi ciudad, de manera tal que entonces quede todo resuelto. Es decir, que podríamos resolver solamente lo de la empresa o podríamos resolver lo de la empresa más, y es porque nos autoriza o nos habilita la posibilidad de realizar compensaciones. Otra de las cuestiones que resulta es que yo este contrato, digamos, sin transferencia inmediata de bienes o con de bienes, si yo lo realizo con transferencia inmediata, figura súper interesante para realizar digamos, este pacto de todo, cuando incluimos también compensaciones, es precisamente la participación ascendiente. Estaba hablando, refiriéndose al caso de la posibilidad de realizar no solamente la participación donación por ascendiente, que es un pacto sobre herencia futura, sino además la posibilidad de mejorar a través de... Y no solamente nos habilita ahora la partición que está muy bien resuelto cantidades de controversias que generaba en el código derogado, permite o me otorga la opción de poder ir al esquema de la donación de la nuda propiedad y reservarme el usufructo. Es decir, ya, de alguna manera recurrir entre muchos otros. Ahora, la posibilidad de que, como les decía recién, no haya una transferencia inmediata de bienes y yo quiera dejarlo, digamos, en un instrumento privado. Otra opción que plantea también la norma es, fíjense hasta ahora las variantes que ha tenido, hemos dicho, puede ser con transferencia inmediata de bienes o trato, puede ocurrir que el futuro con el hijo al que quiere beneficiar, otra que no solamente contrate con el hijo que quiere, digamos, beneficiar en el sentido laboral, no estamos hablando de mejora ni nada, ya esto de por sí es un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido. No solamente entonces, entre dejar resuelto todo, ¿no? Porque puedo establecer compensaciones, sino que fíjate que también me otorga la posibilidad de que lo realicemos los coherederos, sin la participación del futuro causante. Fíjese que dice, estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge.
cónyuge. Es decir, que podría ocurrir que está la clínica y yo con mis hermanos diga, che, mira, ¿por qué no hacemos un pacto entre nosotros? Acordamos cómo resolver la sucesión y sin que participe digamos, el dueño del patrimonio. Obviamente que en este caso no va a ser un supuesto de, digamos, de transferencia inmediata, obviamente no son los propietarios, pero ellos podrían, y estos pactos tienen, además, una limitación muy clara. Primero, el pacto, digamos, no puede afectar, obviamente, la legítima hereditaria, no puede afectar los terceros, y no puede afectar los derechos del cónyuge. Es decir, vamos a poder todo esto en tanto y en cuanto lo realicemos dentro del marco de estas limitaciones. Es un contrato que, bueno, digamos, un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido, interesante, que tiene, digamos, tiene alguna suerte de controversia, de alguna manera también plantea, junto con otros, el Código Civil y Comercial los utiliza de manera muy adecuada, tiende a la presa, ¿no? Fíjate que en este caso, a actos de familia, que es una forma de flexibilizar y una herramienta claramente preventiva. También nos encontramos con otros supuestos en donde el código trata de proteger a la empresa. Es decir, cuando nosotros vamos al esquema de la partición, es decir, cuando no hubo, y vamos a la partición y nos encontramos con la atribución preferencial del establecimiento, donde nos está diciendo que solamente puede participó en la allí entonces nosotros también estamos viendo el código de que la sucesión de alguna manera no en tales, es decir, los conflictos hereditarios no directa en la empresa y que por supuesto esto pues, va a dar lugar a un impacto social si es que eventualmente hay alguna pérdida de fuentes laborales, ¿no? Pero es digamos, obviamente que no tenemos tiempo, pero es un contrato interesante como para tenerlo en cuenta y para pensarlo bien, ¿no? No sé si vos, Mechi, te parece algo más para agregar. No sé si quedó claro cuando vos mencionaste al pasar el tema de la sucesión contractual, que quede claro, digamos, que estén habilitados los pactos sobre herencia futura en nuestro derecho. No quiere decir que esté habilitado, como bien dijiste, contractual, básicamente es un tipo de pacto, ¿no? Es futura, pero no dentro de los permitidos, porque nosotros tenemos como fuente de la vocación hereditaria únicamente a la ley y al testamento. Un contractual, la llamada sucesión contractual, apunta a que a través del contrato se cree directamente un heredero o un legatario, es decir, se instituya un sucesor mortis causa. Así que por ahí aclarar eso que lo dijiste al pasar y no sé si hay alguna otra cosa para charlar. No, quizás podríamos recordar un poco algo que vos también mencionaste respecto del tema del heredero con discapacidad, ¿no? Que digamos, la posibilidad de ir a un esquema de una mejora ampliada y que si esa mejora ampliada también se realiza a través de alguno de los contratos que están excepcionalmente permitidos. Fíjense que la norma respecto del heredero con discapacidad dice incluso mediante un fideicomiso, ¿no? Y habla también allí del fideicomiso, bueno, tener presente que allí quedan, digamos, también, si se hace por actos entre ellos, allí también hay de algunas excepciones respecto de los pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos. Bueno, a mí me parece que a modo de síntesis o de cierre, creo que, digamos, nos tiene que quedar bien en claro que la regla es que se trata de pactos que están prohibidos, esta es la regla, tienen excepciones, esas excepciones tienen que estar puntualmente entre las dos, son muy importantes identificarlos o quizás detectarlos, esto que planteaba Mechi de las condiciones de existencia, ¿no? Que se trate de una sucesión no abierta, es decir, que el muerto, esto es como la canción, se ha ido de parranda, pero bueno, que el muerto no está muerto. La segunda cuestión es que sea del todo
o parte de una herencia no abierta, que sea el objeto de ese contrato, y como planteábamos también al principio, la tercera condición, es decir, que se actúe a título de futuro heredero o a título de futuro causante, yo diría que es completamente decisivo esta tercera cuestión. Es decir, que no confundamos quizás una condición o un plazo o algo por el estilo con el hecho de actuar como futuro causante o actuar como futuro heredero. Si yo realizo un contrato con mi hermano donde mi hermano me entrega plata y me cede los derechos hereditarios de mi padre de manera anticipada, porque mi padre todavía no ha fallecido, no caben dudas que yo estoy actuando. Fíjense, allí se ven claramente los tres requisitos que estamos planteando. Se trata de una sucesión no abierta porque mi padre no falleció del todo o parte de una sucesión, justamente mi hermano piensa que va a recibir, y la tercera, estamos actuando herederos. Claramente allí entonces nos encontramos con la tercera condición de existencia, y esto es lo importante para poder detectarlos. Es muy importante identificar a través de estas condiciones de existencia estos pactos. Bueno, me parece que ya estamos casi que en tiempo, así que, bueno, muchísimas gracias.